Lunas, explorador de la mente y los secretos ocultos. Hoy te doy la bienvenida a un territorio donde la luz y la sombra se mezclan de formas inesperadas, donde las apariencias engañan y la intuición puede ser tu mejor arma o tu peor enemiga. Si alguna vez has sentido que algunas personas parecen ver más allá de lo que dices, anticipar tus movimientos o manipular situaciones sin esfuerzo, entonces prepárate, porque lo que vamos a descubrir no es casualidad. Antes de sumergirnos, te invito a dar like y suscribirte a este canal. Aquí exploramos los rincones más oscuros de la mente y la psicología, y lo que sigue te hará mirar a las relaciones humanas con ojos completamente distintos. Carl Jung hablaba de la sombra, de los arquetipos y de la inteligencia que trasciende lo racional, y hoy vamos a ver cómo algunas mujeres, con una alta inteligencia espiritual, muestran señales que pocos reconocen y que pueden resultar peligrosas si no sabes interpretarlas. No estamos hablando de manipulación evidente ni de juegos superficiales. Hablamos de un conocimiento sutil de la psique humana, una percepción casi invisible que permite detectar, anticipar y hasta influir en los demás con una maestría que roza lo prohibido. Imagina conocer a alguien cuya mirada parece atravesarte, cuya voz acaricia pero al mismo tiempo deja una sensación de alerta. No es casualidad. Estas mujeres han desarrollado un radar interno que les permite leer emociones, deseos y vulnerabilidades. Su inteligencia espiritual no es solo sensibilidad, es precisión estratégica disfrazada de intuición. Y si no prestas atención, puedes verte envuelto en situaciones donde tus propios límites psicológicos se ponen a prueba sin que siquiera te des cuenta. Para ilustrarlo, piensa en Ana, una mujer aparentemente tranquila y armoniosa, que en reuniones sociales logra comprender el estado emocional de todos los presentes sin que nadie se lo confiese. A simple vista parece empática y comprensiva, pero su habilidad le permite posicionarse estratégicamente, anticipar conflictos y, cuando lo necesita, dirigir la interacción a su favor sin levantar sospechas. Lo que para muchos es un gesto amable, para ella es una herramienta de influencia silenciosa, un juego de percepción que pocos notan. Esta primera señal, apenas visible para ojos no entrenados, nos muestra cómo la inteligencia espiritual puede volverse peligrosa, no porque quiere y hacer daño, sino porque su dominio sobre la percepción humana supera lo que la mayoría entiende como normal. La sutileza de su control es lo que hace que este poder sea tan potente y a la vez tan desconcertante. La segunda señal de estas mujeres con alta inteligencia espiritual es su capacidad para moverse entre emociones ajenas como si fueran su propio terreno. No es empatía común, es una sintonía tan fina que pueden percibir la más mínima fluctuación emocional, incluso antes de que la otra persona la reconozca. Esto les permite anticipar reacciones, preparar respuestas y, en ciertos casos, guiar a otros hacia decisiones que parecían espontáneas, pero que en realidad fueron cuidadosamente influidas sin que nadie lo notara. Imagina a Sui, Bobby y Laura en un círculo de amigos. Todos discuten sobre un tema delicado y de repente ella pronuncia una frase sencilla, aparentemente casual. Lo curioso es que calma tensiones, redirige la conversación y deja a todos pensando que la solución surgió de manera natural, como un regalo del destino. Lo que sucede detrás de escena es diferente. Laura ha leído el estado emocional de cada persona, detectó sus puntos de presión y utilizó la información para crear un efecto armonioso que en realidad requiere una precisión psicológica notable. Este tipo de mujeres manejan lo que Jung podría describir como una interacción consciente con la sombra ajena. Conocen los miedos, deseos y contradicciones de los demás y saben cómo no solo verlos, sino usarlos para navegar situaciones sociales complejas. No lo hacen siempre con malicia. A veces su motivación es protegerse, preservar el equilibrio o simplemente observar los efectos de su propia influencia. Pero la potencia de esta habilidad es tal que, para quien no la reconoce, puede resultar intimidante o desconcertante. Lo sorprendente es que esta inteligencia espiritual se combina con una discreción absoluta.
No buscan reconocimiento, no hacen alarde de su percepción, simplemente actúan como si sus movimientos fueran naturales y casuales, mientras en realidad ejecutan un control sutil que pocos pueden detectar. Esta maestría en el manejo emocional convierte la convivencia cotidiana en un tablero donde cada gesto y cada palabra tienen un peso invisible, y la persona que no está alerta puede verse arrastrada sin saber cómo ocurrió. La tercera señal se manifiesta en la manera en que estas mujeres gestionan la información. No solo perciben lo que otros sienten, sino que saben exactamente qué revelar, qué callar y cuándo hacerlo. Este control sobre la comunicación y el conocimiento es una herramienta poderosa, porque les permite mantener la ventaja en cualquier interacción sin que los demás sospechen que están siendo cuidadosamente observados. Jung hablaba de la conciencia y el inconsciente trabajando juntos. Estas mujeres parecen manejar ambos de manera simultánea, captando la verdad oculta y decidiendo estratégicamente cómo usarla. Imagina a Sofía en el trabajo. Sus compañeras hablan de un proyecto delicado, intercambiando opiniones y pequeñas verdades a medias. Sofía escucha, asiente con sutileza y sonríe, pero en su mente está almacenando cada detalle, evaluando posibles escenarios y anticipando decisiones. Nadie nota que su silencio es tan calculado como sus palabras. Lo que para otros es discreción, para ella es poder en estado puro. Cada fragmento de información que recoge se convierte en una pieza que le permite manejar situaciones complejas con eficacia casi imperceptible. Esta señal también refleja un nivel profundo de autoconocimiento. Para poder influir y percibir con precisión, deben primero entender sus propios límites, emociones y deseos. Jung describía el proceso de individuación como el camino hacia la integración del yo y de la sombra. Estas mujeres parecen recorrerlo de manera consciente, usando su propio autoconocimiento como ancla para interpretar a los demás sin perderse en ellos. La sutileza de esta capacidad hace que muchos subestimen su alcance. No hay gritos ni demostraciones ostentosas. Todo ocurre entre líneas, en silencios y miradas, en pausas y gestos aparentemente inocentes. La inteligencia espiritual que poseen convierte cada interacción en un juego silencioso donde la percepción y el autocontrol son las piezas clave. La cuarta señal se revela en su extraordinaria intuición, casi como un sexto sentido que les permite anticipar comportamientos y leer situaciones antes de que ocurran. No es mera corazonada, es la conjunción de observación, experiencia y un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Jung hablaba de los arquetipos y del inconsciente colectivo, y estas mujeres parecen navegar en ese océano invisible, captando patrones que la mayoría jamás percibe. Imagina a Valeria en un encuentro social. Todos están despreocupados, charlando sobre temas triviales, pero ella ya sabe quién se sentirá incómodo, quién intentará manipular y quién buscará apoyo sin declararlo, sin moverse de su lugar. Sin levantar sospechas, Valeria puede ajustar su lenguaje, su postura e incluso su mirada para influir en el flujo de la interacción, protegerse o posicionarse estratégicamente. Lo impresionante es que todo esto sucede en segundos, de manera intuitiva, como si leyera el guión oculto que los demás ignoran. Esta intuición, combinada con una inteligencia emocional elevada, les permite detectar contradicciones internas, deseos reprimidos y tensiones invisibles. Para alguien sin entrenamiento o sin conciencia de estas dinámicas, su presencia puede resultar desconcertante, casi incómoda, porque sienten que algo escapa a su comprensión, que no pueden controlar lo que ellas perciben con claridad. El peligro de esta señal es que quienes no reconocen estas capacidades pueden sentirse manipulados o expuestos sin que ella haga un solo esfuerzo consciente por afectarles. La simple habilidad de percibir, de leer las intenciones y emociones con exactitud, crea un nivel de influencia que la mayoría subestima y que solo se comprende al entender que detrás de su calma y cordialidad hay un control silencioso y preciso de la realidad emocional a su alrededor.
La quinta señal se manifiesta en la manera en que combinan percepción y estrategia. No solo leen a los demás, sino que saben exactamente cómo actuar para producir resultados sin que nadie note la intención detrás de sus movimientos. Jung hablaba de la sombra y de cómo lo inconsciente influye en la conducta. Estas mujeres parecen usar esa sombra ajena como mapa, entendiendo los deseos ocultos, los temores no confesados y los impulsos reprimidos para navegar con precisión en cada interacción. Piensa en Camila, quien en una reunión familiar detecta tensiones latentes entre dos miembros del grupo. Con palabras cuidadosamente elegidas y gestos sutiles, logra calmar la situación o incluso dirigir la conversación hacia un resultado que beneficia a todos, sin que nadie sospeche de su influencia. Su estrategia no es manipulativa en el sentido vulgar, es inteligencia aplicada al mundo emocional, una capacidad para intervenir con efectividad invisible, donde la percepción y la acción se funden en un solo movimiento fluido. Esta combinación de intuición, lectura emocional y planificación consciente es lo que hace que su inteligencia espiritual pueda resultar peligrosa para quienes no la comprenden. Porque para alguien sin esta habilidad, los resultados parecen milagrosos, o peor aún, inquietantemente exactos, como si alguien más supiera exactamente lo que pensaban o sentían. La verdadera fuerza no está en controlar, sino en influir sin ser detectada, en dirigir sin imponerse, en anticipar sin revelar su estrategia. La maestría de estas mujeres radica en que su poder se ejecuta de manera silenciosa, sin necesidad de demostrarlo. Cada acción, cada palabra y cada gesto están calibrados con precisión, y el impacto que generan en los demás es profundo, incluso cuando parece casual. Su inteligencia espiritual es un arte y un arma al mismo tiempo, y quienes se cruzan con ellas lo sienten, aunque no sepan por qué. La sexta señal se encuentra en su capacidad de autogestión emocional extrema. Estas mujeres no solo perciben y entienden las emociones ajenas, sino que también dominan las propias de manera impecable. Jung hablaba de la individuación como el proceso de integrar la sombra y la luz, y aquí vemos cómo estas mujeres han logrado un equilibrio interno que les permite mantener la calma incluso en situaciones de alta tensión emocional. Mientras los demás reaccionan impulsivamente, ellas observan, analizan y deciden cómo intervenir, transformando cada desafío en una oportunidad para reafirmar su influencia silenciosa. Imagina a Isabel en una situación complicada en el trabajo. Un conflicto inesperado estalla entre compañeros y todos empiezan a alterarse. Isabel mantiene la serenidad absoluta, percibe los puntos de fricción y actúa con exactitud quirúrgica para desactivar tensiones y guiar a la situación hacia un desenlace favorable. Nadie nota su estrategia, solo perciben su calma, su capacidad de escuchar y su intuición que parece anticipar todo. Esa es la esencia de su inteligencia espiritual, la combinación de percepción profunda, autocontrol y acción estratégica que convierte lo invisible en poder tangible. El efecto de esta señal es doble. Por un lado, protege a quien la posee, porque le permite navegar sin perderse en el caos emocional de los demás. Por otro, deja un rastro sutil de influencia que modifica la dinámica de quienes lo rodean sin que estos lo detecten conscientemente. La maestría aquí no es solo social o emocional, sino psicológica, y es lo que hace que estas mujeres sean tan fascinantes y al mismo tiempo peligrosas para quienes no saben reconocer sus capacidades. En este punto, tenemos las 6 señales delineadas, cada una mostrando cómo la inteligencia espiritual se manifiesta de forma poderosa y silenciosa. La historia se prepara para un cierre donde todo cobra sentido. La percepción, la estrategia, la intuición y el autocontrol convergen en un perfil que pocos comprenden del todo, y que puede alterar la forma en que interactuamos con ellas si no prestamos atención. Y aquí llegamos al punto más fascinante y a la vez inquietante. Las mujeres con alta inteligencia espiritual no solo poseen un don extraordinario para percibir, anticipar e influir,
Su verdadero poder reside en la combinación de estas 6 señales: la percepción profunda, la gestión de emociones propias y ajenas, la intuición afilada, la estrategia silenciosa y el control de la información convergen para formar un perfil que, como decía Jung, navega entre luz y sombra con maestría. Son seres capaces de transformar su entorno sin levantar sospechas, de leer lo invisible y actuar con precisión quirúrgica. Y eso es lo que las hace irresistiblemente poderosas y peligrosas al mismo tiempo. Lo que hace a estas mujeres realmente especiales no es la capacidad de manipular o dominar, sino la manera en que integran todo su conocimiento interno y emocional para moverse en el mundo con una claridad que la mayoría de las personas jamás alcanza. Su inteligencia espiritual se convierte en un arma silenciosa que protege, guía e impacta, y quienes se cruzan con ellas lo sienten de inmediato, aunque no puedan explicar por qué. Comprender estas señales no es solo fascinante, es una herramienta de autoprotección y de comprensión profunda de las dinámicas humanas. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Observa a tu alrededor, detecta patrones, escucha lo que no se dice y reconoce esos gestos, miradas y silencios que antes pasaban desapercibidos. Cada interacción puede convertirse en una lección sobre cómo la psicología oscura y la inteligencia espiritual se entrelazan de manera invisible y poderosa. Si este viaje por la mente y el alma de estas mujeres te ha resultado revelador, te invito a dar like y suscribirte a este canal. Aquí seguimos explorando los secretos más profundos de la psicología, lo que otros no se atreven a mirar y las verdades que pocos se animan a reconocer. Mantente atento, porque lo que viene será aún más oscuro, más profundo y absolutamente imposible de ignorar.